Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del seminario Violencia Social y Derechos Humanos. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Moisés Frutos Cortés. Él es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales en el área de orientación en Sociología en la UNAM. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede académica México. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la especialidad en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Diplomado en Legislación Ambiental por la Academia Mexicana de Derechos Ambiental y la Facultad de Derechos UNACAR. Es profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche, México. Es investigador, tutor del posgrado del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales, CICA, de la UNACAR. Sus líneas de investigación son estudios interdisciplinarios de la región y violencia y exclusión social. Tiene varias publicaciones y también ha fungido como coordinador y editor de varios libros. Bienvenido, Moisés, a nuestro seminario Violencia Social y Derechos Humanos. Te cedemos la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Rodrigo, a la doctora Laura y al Centro Peninsular por esta nueva invitación. Anteriormente ya hemos tenido el gusto de colaborar con la doctora Laura Hernández en diferentes proyectos y para mí es muy grato estar nuevamente en este centro que frecuentaba hace mucho y me siento muy cómodo de estar nuevamente aquí con ustedes. Bien, pues vamos a compartir una breve presentación en donde voy a dar pauta para la discusión de este tema que tiene que ver con la salud mental en los jóvenes, ahora en este proceso de aislamiento, distanciamiento social, a raíz de un ejercicio que hicimos el año pasado en la Universidad Autónoma del Carmen, en donde hicimos a través de un formato, de un formulario que compartimos precisamente en línea con los estudiantes de los diferentes campus que tiene la Universidad Autónoma del Carmen. Tiene 3 campus a nivel de licenciatura y iniciamos precisamente en marzo cuando el proceso de distanciamiento se iniciaba. Recordarán todos que esto inició en marzo. Les pido una disculpa, pero todavía tengo por ahí a propósito de esto de los contagios, tengo todavía ahí algunas secuelas del COVID. Entonces voy a tener que irme un poco lento y de repente cuando me acelere voy a tener que parar un poco porque si no me entran los accesos de tos. Bueno, comentaba que en marzo del año pasado, sin prever todavía lo que se venía y cómo se venía, empezamos a notar ciertos comportamientos de los estudiantes, ciertos comportamientos de malestar. En ese sentido, lo que nos propusimos como Observatorio Universitario de la Violencia Social en la UNACAR fue hacer un pequeño estudio sobre los problemas que enfrentaban los estudiantes ante el programa que la universidad había implementado de educación a distancia, que fue en realidad una salida improvisada, pero que en cierta forma le salió bien a la UNACAR porque tenía, digamos, convenios ya previos con Microsoft y el programa, la plataforma Teams, se implementó de manera muy rápida. Y esto ayudó a que muchos de los profesores que a veces éramos reacios a trabajar a distancia nos incorporáramos a esta plataforma. Se hizo el proceso de enviar el formato justo cuando llevábamos apenas un mes de suspensión de clases. Se envió aproximadamente a
pensamos enviarlo primero nada más a la Facultad de Ciencias Económicas, que es en donde teníamos, digamos, una presencia más clara. Sin embargo, empezamos a sumar profesores, diferentes tutores empezaron a solicitar su incorporación y estudiantes que querían contestar el formato, de tal modo que se fue ampliando la respuesta y aproximadamente 300 cuestionarios que enviamos logramos captar 260, 250 y tantos cuestionarios respuestos. En este sentido, lo que nos mostraba en aquel entonces el problema del distanciamiento social era principalmente la cuestión de las TICs. Cómo estaban los estudiantes preparados para acceder al Internet y a esta educación a distancia sin una previa organización. En ese sentido, nuestro principal objetivo era medir la capacidad tanto de la universidad como de los estudiantes para acceder a las TICs y a la educación a distancia. En ese sentido, lo que empezamos a notar fue que si bien el cerrar las escuelas había sido una medida emergente, había sido una instrucción que la Organización Mundial de la Salud había recomendado a nivel mundial para evitar los contagios, estaba siendo tomada de una manera arbitraria por diferentes instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma del Carmen. Es decir, sin un previo diagnóstico, sin un previo análisis acerca de la disponibilidad del Internet y de las TICs para los estudiantes, de la noche a la mañana se decreta el cierre de los campus y los estudiantes son mandados a casa sin tener mayores instrucciones de cómo van a continuar el semestre. Se empieza a improvisar, como en la mayor parte de las universidades y de las escuelas, y se empiezan a crear estos programas emergentes de conectividad. En algunos casos había maestros que ya tenían más experiencia, lograron salir adelante más fácil que otros, y digamos fue casi de una manera muy natural la incorporación de las plataformas. El problema es que se dejó de lado a las carencias de muchos estudiantes y de muchos profesores que no cuentan con las herramientas ni las capacidades para implementar sus clases en línea, y eso fue creando otros problemas más de tipo personal. Muchos jóvenes, como ustedes saben, Ciudad del Carmen es una ciudad petrolera, y muchos de los trabajadores que ya no subieron a una plataforma tuvieron que irse de la isla, y esto obligó a que muchos estudiantes empezaran a alejarse de las clases. Tuvimos que generar un programa de retención y de bajas temporales, porque muchos estudiantes empezaron a darse de baja, a ausentarse de las sesiones, y no sabíamos por qué se estaban dando de baja. De tal manera que se implementó un programa para retener a los estudiantes que serían de bajas temporales. Algunos sí entraron a este programa de bajas temporales, pero la mayoría se dieron de baja definitiva, y hasta el momento muchos no han regresado, ¿no? Es decir, la pandemia pegó también en ese sentido a muchos jóvenes que se quedaron sus padres sin empleo, y ellos tuvieron que salir a hacer frente a la manutención de la familia, ¿no? Y eso se notó mucho en la matrícula, en la baja, la presencia en los cursos de los estudiantes. Bien, entonces nosotros bajo este panorama lo que nos propusimos fue recoger las percepciones de los jóvenes a partir de este formato, de ese formulario que enviamos, teniendo como objetivo, por un lado, cómo acceden a las TICs los jóvenes y cómo les impacta este distanciamiento, este encierro que en aquel momento parecía temporal, pero que poco a poco nos fuimos dando cuenta de que se alargaba más de lo previsto. El instrumento lo enviamos vía internet, por supuesto, y dejamos aproximadamente 2 semanas del instrumento de enviarlo,
hicimos un corte en mayo, en mayo del año pasado, y construimos una base de datos con aproximadamente 253 estudiantes divididos en 22 programas educativos. Es decir, todos los programas, solamente un programa de química no respondió el cuestionario, lo cual podemos decir que es una muestra representativa de todos los estudiantes de nivel superior de la universidad. Lo primero que les planteamos a los jóvenes es que nos dijeran si estaban de acuerdo con esta medida improvisada que hizo la universidad acerca de mandar a los jóvenes a casa sin una instrucción previa, sin un programa de educación a distancia previo. Y lo que notamos es, a lo mismo que los profesores, era un total malestar acerca de esta medida porque el programa, la plataforma no era conocida, no había un proceso de capacitación previo y los estudiantes, como muchos profesores, estaban molestos con esta medida que consideraban arbitraria e improvisada. Asimismo, empezamos a notar que la percepción generalizada era de que las clases a distancia no eran tan familiares como muchos creíamos. A pesar de que había la idea de que la mayoría de los estudiantes y los profesores manejaban las herramientas tecnológicas, lo que notamos es que la mayoría de los estudiantes no estaban familiarizados con este tipo de plataformas y por lo tanto sentían que estaban perdiendo el tiempo en las clases. No estaban familiarizados y sentían que los maestros tampoco no le estaban echando, entre comillas, ganas a las clases, por lo mismo, porque muchos profesores también desconocían las plataformas y no tenían capacitación previa para montar este tipo de cursos a distancia, ¿no? Lo que se hizo fue mucha improvisación y los estudiantes lo notaban en las clases cuando los maestros exponían y se ponían a hablar, decían ellos, solamente sin sentido. Y esto generó un fenómeno muy interesante que es el de el cerrar las cámaras, ¿no? Hasta la fecha, la mayoría de las clases en la universidad se hace con las cámaras apagadas, lo cual ha generado también otra controversia entre la planta docente, porque hay algunos docentes que obligan a los estudiantes a prender las cámaras y les bajan puntos o les ponen inasistencia a sus cursos si no prenden las cámaras. Y por otro lado, hay los docentes que consideran que la cámara es invasiva de la privacidad de los estudiantes y no exigen que se enciendan las cámaras. Bueno, esto ha generado también un malestar en los estudiantes porque la mayoría de ellos consideran que sí se está invadiendo su privacidad y que no tienen las condiciones adecuadas en su vivienda para prender las cámaras, ¿no? Entonces, el problema no solamente es el acceso a las nuevas tecnologías, sino las condiciones materiales, incluso de la vivienda, que generan este efecto de apagar las cámaras al momento de estar tomando clase, ¿no? Entonces, otro elemento que surge también es la cuestión económica. Como comentaba al principio, muchos padres de familia perdieron el empleo al inicio de la pandemia y los estudiantes se quedaron sin el sustento familiar y eso se notaba al momento de cuestionarlos sobre la situación económica, ¿no? Un buen porcentaje, casi el 60% de los estudiantes consideró que la situación económica en su familia estaba afectando su desarrollo escolar por el malestar que se sentía en la familia al no haber ingresos o al no tener empleo el principal proveedor. Asimismo, lo que comentábamos es la condición de la vivienda. No todos los estudiantes nos manifestaban también en un foro posterior que hicimos, tienen problemas porque hay una computadora para 2 hermanos o para 3 hermanos, de tal modo que tienen que estarse alternando el uso de la computadora y del internet porque no tiene la capacidad suficiente el servicio, de tal modo que el espacio de la vivienda también está en disputa al momento de las clases, ¿no? Porque
no todas las viviendas, no todos los estudiantes tienen las condiciones materiales para tener un espacio adecuado para el estudio y para tomar clases, ¿no? De hecho, son muchos los casos que se han mostrado en donde se escuchan riñas, hay problemas en las familias, y eso ha hecho que los jóvenes cada vez sean más rasos a prender las cámaras y los micrófonos al momento de las clases, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento interesante que ha ido apareciendo y que nos muestra cómo el, el estado de ánimo y la salud mental de los jóvenes ha ido deteriorándose. Posteriormente, en otra sección, lo que comentábamos era acerca de su estado de ánimo, el no ir a la universidad, el no ver a sus amigos, cómo les estaba afectando. Y al principio, decían algunos, habían considerado que la educación a distancia iba a ser divertida. Muchos de ellos consideraban que iba a ser temporal y que era una buena oportunidad, incluso decían algunos, para estar en pijama tomando clase. Pero conforme vieron que se prolongaba este periodo de distanciamiento, empezaron a sentirse mal, a extrañar a sus compañeros, empezaron a sentir un alto porcentaje de melancolía, desolación y desesperanza, ¿no? Es decir, algunos manifestaban que si bien no eran muy sociales en la universidad, extrañaban la rutina de levantarse temprano, de usar el transporte público y de estar en su pequeño grupo en la universidad. De tal modo que empieza a haber una revaloración de la escuela como un espacio de socialización más que un espacio o un mecanismo de enseñanza-aprendizaje. Esta parte nos permite a nosotros también ver cómo hay una revalorización también de la función docente en los testimonios que nos hacen llegar los jóvenes. Consideran que el cara a cara con el profesor es mucho más interesante y más importante que las clases a distancia. Y esto es interesante porque coincide con otros estudios que están apareciendo en otros lugares sobre esa revalorización de la escuela como espacio de integración social. Lo que se ha publicado últimamente, por ejemplo, en el New York Times publicaba la semana pasada la urgencia del regreso a clases en Estados Unidos debido a que el número de, de casos de estrés y de depresión en los niños iba en aumento, de tal modo que el problema de cerrar las escuelas va a resultar un problema más serio que el propio COVID, sobre todo si consideramos que los niños y los jóvenes de cierta edad son menos propensos al contagio. La polémica surge en cuanto a la planta docente que se niega y los servicios administrativos que se niegan a regresar a las escuelas. No son los alumnos los que se niegan a regresar, sino un sector, una parte de los docentes que consideran que no están dadas las condiciones para regresar. Y eso no es exclusivo de la UNACAR ni de México, sino que está apareciendo en varios países esta negativa de los docentes a regresar. Entonces, el problema se está volviendo serio porque ya no es un asunto solamente de salud, una cuestión médica, sino es una cuestión de salud mental, en donde vamos a tener que implementar más adelante programas de atención psicológica y comunitaria a los jóvenes que han tenido este tipo de problemas. Comentábamos hace unos momentos que en el área de psicopedagógica de la universidad, los psicólogos están saturados de solicitud de servicios debido a que en otro estudio que estamos haciendo, tenemos el 70% de jóvenes que tienen un conocido o un familiar que ha sido contagiado o enfermado por el COVID. Eso ha traído otro efecto también no contemplado, que es el del duelo no trabajado o el del duelo que no se ha resuelto de muchos de estos jóvenes y también de docentes y administrativos
que hemos perdido amigos, compañeros, y que no ha habido la oportunidad de despedirlos. Entonces esto ha generado un ambiente también extraño entre la planta docente, en los administrativos, pero sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que no han tenido esa oportunidad de despedir a sus familiares, a sus compañeros, y que cada vez son más los casos cercanos que conocen de personas que están contagiándose y que no logran sobrevivir a este contagio. Entonces, los riesgos a la salud mental van a tener un impacto también en las habilidades psicoemocionales y nos puede generar también un problema que no estaba contemplado en un inicio, ¿no? Que es el de la integración social que está siendo desvirtuado. Asimismo, lo que se advierte también es de que el riesgo se está poniendo a los niños y a los jóvenes al mantenerlos demasiado tiempo en casa. Si bien en un principio se consideraba que estar en casa significaba una protección, lo que estamos, lo que estamos viendo ahora es que corren más riesgos de otro tipo, de tipo de violencia sexual, de tipo de violencia psicoemocional, estando demasiado tiempo en la casa. De tal modo que no está fácil. Creo que estamos en un callejón sin salida en términos de sociedad, pero también en términos de los tomadores de decisiones. Es decir, no es tan sencillo ni es tan fácil tomar una decisión en estos momentos de abrir escuelas, de pedir el retorno. Creo que una de las apuestas que tenía el gobierno federal en estas últimas semanas era precisamente tomar al estado de Campeche como un programa piloto o como un estado piloto para paulatinamente regresar a las escuelas. Sin embargo, el incremento o el rebrote que hubo en las últimas semanas en el estado obligó a dar marcha atrás. De hecho, nosotros fuimos vacunados el 26 de enero. Esa semana fuimos vacunados la mayor parte de la planta docente, desde educación básica hasta educación superior, tanto docentes como administrativos fuimos vacunados. Sin embargo, el rebrote en otras áreas de la ciudad obligó a dar marcha atrás y ese plan de regresar a clases fue suspendido. Y hasta la fecha, ¿no? Ya se empezó a hacer la segunda aplicación de dosis de Pfizer y sin embargo muchos estamos todavía confinados y no se ve que vaya a haber un regreso pronto. Entonces, para ir cerrando, el problema que tenemos es que tenemos las escuelas cerradas y tenemos un problema en las viviendas. Tenemos un problema en las casas con estos niños, con estos jóvenes que están teniendo más problemas de salud que no estaban contemplados en un principio. Se les protegió del COVID, pero se les expuso a un sistema de depresión, de ansiedad, de aislamiento, y esto va a tener también consecuencias en el aprendizaje. Una vez que regresen a la universidad, seguramente no solamente habrán perdido ciertas amistades y ciertas relaciones sociales, sino también ciertas capacidades de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos el problema de la salud emocional como un nuevo reto que vamos a tener que enfrentar no solamente en la universidad, sino en todas las escuelas, y necesitamos generar nuevas estrategias, nuevos programas para reinsertarnos nuevamente, no solamente los jóvenes, sino también los docentes y el personal administrativo. Bueno, hasta aquí dejo la presentación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos dispuestos para atenderla. Muchas gracias, Moisés, por tu presentación. A nombre del doctor Rodrigo Llanes y una servidora, responsables del seminario,
Violencia Social y Derechos Humanos. Agradecemos tu presentación. Vamos a esperar ahorita en el chat a ver si tenemos alguna pregunta del público, sobre todo de los que están en Facebook. Sí, sí por lo pronto, pues agradezco mucho la presentación. Creo que es algo muy interesante y que también fácilmente podemos identificar situaciones muy similares en Mérida e imagino que en muchas otras partes de México y del mundo, ¿no? Creo que lo que se puede apreciar es cómo esta crisis ha amplificado muchos problemas, ¿no? Ni los necesariamente ha creado, sino los ha agudizado. Y yo quisiera, tengo una pregunta y un comentario. No sé si en este contexto, tomando en cuenta la salud mental, por parte de la universidad, de la UNACAR o a título individual de profesores, ¿han tomado medidas o Se consideraciones? perdió el audio un momento, ¿no? A ver, ¿me escucha? ¿Ya? ¿Me escuchan? Yo sí te oigo, sí. Ok. Sí, la pregunta, a ver, es si han tomado algunas No los escucho. medidas, ¿no? ¿Puedo escribirla por el chat? Sí. Ya se escucha. Ah, bien, bien. ¿Si han tomado algunas medidas o consideraciones particulares por el tema específico de salud mental, ¿no? Porque esa es una exigencia que hacen estudiantes de la licenciatura que tenemos aquí en Mérida de Desarrollo y Gestión Interculturales, pero tampoco es muy claro exactamente qué medidas tomar, ¿no? Sobre todo, como bien decían, debíamos tener capacitación en términos no solo de uso de plataformas, sino también de habilidades emocionales, de salud mental, que no es algo que se puede tomar a la ligera, ¿no? No te capacitas con un curso de una semana o algo así, ¿no? Entonces, bueno, quisiera saber si algo han hecho al respecto. Y el comentario que, bueno, lo expreso una vez es justamente igual el tema de las cámaras, que creo que es recurrente en muchas partes del mundo, que una cuestión es la privacidad, que sí, yo creo que es un argumento importante. Allí tal vez la alternativa puede ser el uso de filtros, ¿no? Es decir, puedes encender la cámara y si es verdad, hay quienes están en condiciones que no tienen por qué compartir, ¿no? En un espacio universitario. Se pueden usar filtros, tal vez esa es una forma, pero la otra son las condiciones de conectividad que algunas personas comentan, es que también mis papás están trabajando y usan internet, mis hermanos están en la escuela y usan internet, y si tenemos las cámaras encendidas, no se puede, ¿no? Entonces, creo que esta comprensión de las condiciones en las que están las otras personas es muy importante, ¿no? Y yo era al inicio muy insistía en que enciendan las cámaras, que es importante. Ahora creo que le he bajado mucho eso también. Pues, pero muchas gracias. Bueno, la pregunta era las medidas. Sí. Sí, afortunadamente aquí en la UNACAR desde hace tiempo precisamente va a ser ya unos 12 años más o menos, que se empezó a detectar un problema de intentos suicidas en jóvenes del bachillerato. Eso llevó a la creación de un departamento psicopedagógico. Se contrataron psicólogos y se han capacitado de manera muy frecuente. Y se dividieron por facultades la atención. Además, se creó un programa de tutorías que permite que cada docente tenga a su cargo el seguimiento de un determinado número de estudiantes. Esto no es opcional, obviamente hay muchos docentes que están en contra de este programa, pero ayuda en algo, ¿no? Ahora, creo que ahora estamos revalorando, ya podemos ver la utilidad de este programa de tutorías, porque al estar en distancia, los estudiantes no tienen alternativa más que acercarse al tutor para diferentes trámites y para diferentes medidas que tienen que tomar, ¿no? Entonces, creo que sí es un buen programa. Hace falta, obviamente, modificarlo, hacerlo más eficiente, pero entonces con el programa de tutorías y el departamento psicopedagógico, lo que ha propiciado es que los jóvenes ya identifican al departamento, a las psicólogas,
y como es un servicio gratuito y que ahora, aunque ahora es en línea, pero se ganaron la confianza. Tan es así que ahora están súper saturados. Creo que nunca habían estado en estas condiciones, eh, y bueno, lamentablemente es por esta situación, pero la parte positiva es de que ya estaba el departamento psicopedagógico con un equipo de psicólogos con una cierta experiencia. Obviamente no todos lo pueden resolver, ni todos tienen las mismas capacidades ni los mismos problemas, pero al menos los estudiantes ya saben que existe un área de la universidad en donde pueden recurrir y donde pueden plantear sus problemas, ¿no? De este tipo. Y por supuesto también está el observatorio, que hemos tratado de fortalecerlo como un mecanismo de contención y de quejas incluso, ¿no? De quejas sobre, no solamente sobre violencia de género, sino también sobre problemas de relaciones con profesores o entre compañeros. Entonces, obviamente no todo está perfecto, pero creo que sí es una buena experiencia, sí, es la mejor parte, digamos, donde ha salido la universidad bien parada, porque el departamento psicopedagógico está teniendo como nunca a jóvenes y seguramente hay necesidad de contratar más personal en esta área o de generar un programa, como decía yo al principio, un programa emergente para atender la infinidad de casos que seguramente se van a presentar. Y otra de las estrategias que estábamos pensando como un proyecto alternativo era crear, se nos había ocurrido antes de que saliera esta convocatoria de comercio, lo cual permite también ver cómo en las ciencias sociales también a veces hay muchas coincidencias. Esa idea de los testimonios creo que es una buena alternativa, ¿no? Como un ejercicio incluso de terapia y de reconocimiento, sirve también, ¿no? Como un ejercicio en donde los jóvenes plasman en un escrito su experiencia, lo que han vivido en este año de distanciamiento. Creo que eso también va a ayudar. La idea es que nosotros pensamos sacar un número especial en un boletín que tenemos del observatorio y los jóvenes han accedido a que aparezca su testimonio y compartirlo. Otro programa que platicábamos precisamente ayer con la psicóloga Reina Tello era el de compartir la experiencia de los jóvenes que han tenido algún familiar fallecido. Ella a través de la consulta de la clínica los ha trabajado y está por conseguir la autorización para la publicación de esos testimonios, ¿no? De jóvenes que han perdido algún familiar y que a través de compartir el testimonio puede ayudar a generar una especie de sinergia y de apoyo colectivo, ¿no? Entonces creo que por ahí va, hace falta más cosas, por supuesto, y creo que tiene que ver también con la creatividad y con los espacios que vayamos abriendo en todos los centros universitarios, ¿no? Creo que esto que plantea Comexo fue buena idea y creo que habrá otras áreas, otros espacios que puedan compartir ideas y que a través de esa estrategia se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Gracias, Moisés. Tenemos por acá, veo que ya mandaron dos preguntas por parte de nuestros participantes en Facebook. Una de ellas es de Patricia Huerta y nos comenta, desde casa, ¿qué podemos hacer para procurar la salud mental? No sé si prefieras que te lea una Pues por una. ¿Sí? Sí. Okay. Podemos ir una por una. Creo que sí es importante lo que se ha recomendado insistentemente. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda tanto a jóvenes como adultos evitar el consumo de alcohol. Curiosamente, en Campeche hubo una ley seca en los primeros meses de la pandemia y eso desató un efecto muy interesante de las compras masivas de alcohol. La gente que generalmente no consumía alcohol con intensidad empezó a acaparar pero cantidades industriales. Era una locura. No sé si alguien registró eso en algún video, de una manera gráfica, pero hubiera sido un documental muy interesante ver cómo
las tiendas estaban con filas enormes y con carritos de supermercado repletos de cerveza y de alcohol. En un principio era para consumo personal. Ya después se supo que era como una estrategia de acumulación y de venta, ¿no? Porque se sabía que la ley seca iba para largo, entonces estuvo un mercado alterno, un mercado negro de alcohol, eh, este, que generó ganancias para muchos y para incluso para las mismas cerveceras, ¿no? Ya después salió el dato de que a pesar de la ley seca, las cerveceras incrementaron sus ventas en un 50%, lo Wow. cual es muy interesante a la luz de esto. Entonces, el consumo de alcohol se incrementó. Eso es uno de los datos que hay que insistir. Desde la casa hay que evitar el acumular el alcohol, porque si antes no consumías con frecuencia y ahora ves que tiene la cerveza, las botellas allí guardadas, pues lo más seguro es que tengas la tentación de consumirlo ya que está ahí, ¿no? Entonces, también se recomienda mucho hacer ejercicios de respiración, evitar estar sentado tantas horas, aunque uno a veces no lo logra, no logra uno pararse de esta silla, pero lo recomendable es hacer pausas cada hora, cada 2 horas, para caminar, aunque sea alrededor del cuarto, aunque sea alrededor de la casa. No se trata tanto de la cuestión ya de la estética, ni de bajar las lonjas, sino se trata más bien de una cuestión de las articulaciones, de evitar los dolores de espalda, de evitar los dolores en el cuello, que son muy frecuentes. Y algo también novedoso que está apareciendo son los problemas dentales. Se está apareciendo mucho el problema del rechinido de los dientes, que tiene que ver con una señal de estrés y de ansiedad. Entonces, afortunadamente para los dentistas, pues desafortunadamente para nosotros, se están incrementando estos temas, el tema del rechinido de los dientes como un síntoma de estrés y de ansiedad. Entonces, lo recomendable, pues, es evitar desesperarse, hacer ejercicios en casa, caminar y relajarse de repente viendo cosas que no tengan que ver con el trabajo. Creo que a veces nosotros mismos nos autoexplotamos en la computadora y de repente hay que evitar. Yo, por ejemplo, tengo la computadora todo el día, cosa que no hacía antes. Entonces, lo recomendable es apagar la computadora y salirse del cuarto de trabajo de manera periódica, ¿no? Entonces, sí hace falta también, si tenemos hijos, si tenemos familiares, dedicar un espacio a la convivencia. Había un testimonio de un joven que decía que habitualmente en su familia cada quien comía sus horas y que ahora con la pandemia han coincidido, los ha hecho coincidir por lo menos a la hora del consumo de alimentos. Creo que esa es también una buena estrategia, hacer nuevas rutinas con la familia, de tal modo que no todo sea pelear, no todo sea trabajo. Creo que por ahí va parte de las recomendaciones, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí de Luis Santiago. Dice, buenas tardes, maestro Moisés. Tengo una pregunta. Al ser una problemática que afecta en mayor parte a los jóvenes, ¿qué medidas considera usted que podrían ser realizadas por los maestros para motivar el aprendizaje de los alumnos? Asimismo, ¿qué recomendaciones da a los jóvenes para estar al pendiente y no perder el hilo de las clases en línea? Sí, eso es muy interesante porque es, es un reto al que nos enfrentamos todos los días en clase. Eh, yo la verdad, lo que he visto, a veces me doy cuenta cuando estoy con la cámara apagada o cuando estoy dando clases, es que empiezo a sobreactuar las clases. Al no sentirme observado, me doy cuenta que empiezo a sobreactuar las presentaciones o las explicaciones, eh, que pudiera ser exagerado, pero al último me doy cuenta que son más emotivas, en el sentido de que logro captar más la atención y eso no lo hago
ayer me di cuenta, lo hago inconscientemente porque empiezo a manotear, empiezo a moverme y a sobredimensionar mi lenguaje corporal, pero creo que lo que transmite es una cierta emoción al momento de, obviamente tiene que ver con los temas, ¿no? Cuando son temas que al docente le apasionan o que al docente le generan cierto placer, no todos los temas son tan interesantes cuando les ponemos, cuando damos clase, pero creo que la cuestión emotiva es la que hay que resaltar, tanto de parte del docente como de los alumnos. Yo acostumbro mucho, aunque tengan las cámaras apagadas, de manera aleatoria a elegir a estudiantes a que pongan ejemplos y hacer ejercicios. Si estamos hablando de política pública, los obligo a que identifiquen un tema de la agenda, un tema que está en los medios, de tal modo que ellos tengan que estar no solamente atentos a la clase, sino además a realizar actividades extracurriculares que implica leer un periódico, leer los noticieros, etcétera, porque saben que de manera aleatoria tienen que poner ejemplos. Entonces, aunque no estemos de manera presencial, yo lo que propongo, lo que acostumbro es hacer ejercicios prácticos. Si estamos hablando de un tema de desarrollo sustentable, les pido que vayan al jardín de su casa y que identifiquen una planta tradicional, que hagan una pequeña encuesta o entrevista con un familiar sobre los usos de esas plantas, y hacen un pequeño reporte y lo exponen. El semestre pasado me dio muy buenos resultados esta estrategia, porque los estudiantes se tomaron muy en serio su papel de medir los riesgos ambientales que hay en su colonia y en su comunidad. Algunos no estaban en la ciudad, me decían, yo estoy en Tamaulipas, ¿qué hago? Bueno, pues en Tamaulipas también hay riesgos ambientales, sal a la calle con cuidado y ve dónde se encharca la colonia, ven dónde hay problemas de inundaciones, dónde hay problemas de deslaves, y haciendo un pequeño reporte, un mapa. Entonces, no todo es encierro, hay que proponer, hay que procurar que los jóvenes también hagan pequeñas prácticas de campo, sin exponerse demasiado, saliendo afuera de su casa, o también dentro de con la familia, tomarlas también como ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de métodos cualitativos, por ejemplo, en el curso de investigación, les pido que hagan una entrevista a su propia familia y que hagan el ejercicio de la interpretación como datos cualitativos. Y cuando es un ejercicio de métodos cuantitativos, pueden hacer un pequeño cuestionario con sus propios compañeros e interpretarlo estadísticamente. Entonces creo que la parte práctica es muy importante. Si no, de otra manera, los jóvenes se aburren y consideran que es un monólogo lo que están escuchando y terminan por irse a pintarse las uñas o a hacer otra actividad, ¿no? Como tienen la cámara apagada, no hay modo de saber lo que están haciendo. Entonces, la manera de mantener la atención es estar constantemente haciendo una interacción. Preguntas, poner ejemplos, que ellos pongan ejemplos también, que ellos cuenten sus experiencias y de esa manera se logra en parte mantener el curso, el interés del curso y la atención de los jóvenes, ¿no? No es fácil, pero creo que estamos también aprendiendo nosotros a desarrollar este tipo de actividades. Gracias, creo que por acá no tenemos más preguntas. No sé si tengas algo por ahí, Rodrigo. No, 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 muchas gracias. Creo que también otro de los grandes retos y que me parece no hay recetas y sería interesante también conocer tu opinión, es eh, cómo hacemos un equilibrio o un balance entre tomar en serio las condiciones, ¿no?, en las que se encuentra en general toda la comunidad académica, incluyendo estudiantes, docentes, personal administrativo, etcétera, con el hecho de que finalmente estamos continuando con las clases y esperamos pues una educación de calidad, realmente una formación de excelencia, ¿no? Entonces, esto
creo que no hay una forma fácil de resolverlo. Es entre si acortamos contenidos y se ofrecen de manera más intensiva, o los criterios de evaluación es lo que se flexibiliza, o es decir, no sé, creo que tal vez depende mucho de cada grupo, de cada tema, de cada materia, pero no sé si algo al respecto quieras compartirnos, cuál ha sido la experiencia, tomando en cuenta todo esto que mencionas, porque también hay casos donde se continúa como si simplemente la clase fuera a distancia, ¿no? Si fuese cualquier situación normal, pero es a distancia. Y bueno, no sé si... Sí, una de las quejas muy recurrentes que yo acostumbro mucho a sondear a los estudiantes. Antes de empezar mis exposiciones de manera normal, doy un espacio para, digamos, para quejas y consultas, ¿no? Y una de las quejas muy recurrentes, y también lo vemos en el programa de tutorías, todos los días tenemos un espacio de tutorías, y mis tutorados lo que me comentan siempre es que hay una gran parte de docentes, de colegas, que han incrementado las tareas. En este afán de buscar evidencias, porque fue uno de los errores que yo menciono como iniciales del programa emergente de la UNACAR, que nos mandó unos formatitos pidiéndonos las actividades cotidianas. Querían que pusiéramos lo que hacíamos cada día, el horario, qué clases dábamos, cuántos alumnos entraban, y algún tipo de evidencia, ¿no? De fotos o pantallazos para evidenciar que estábamos trabajando. Lo hicimos creo que una semana y yo lo dejé de hacer. No volví a enviar ese formato. Creo que se dieron cuenta que era absurdo, porque al final de cuentas hay otras formas de monitorear el mismo sistema, la misma plataforma Teams, seguramente te da la oportunidad de estar monitoreando quién está en clase y quién no, de tal modo que se retractaron, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? De estar monitoreando al profesor si estaba dando clases o no. Y muchos de los estudiantes lo que me decían es que con ese afán de mostrar evidencias de que están dando clase, los maestros les piden muchas tareas. Era más fácil, también tiene que ver con la incapacidad de algunos docentes, compañeros, de desarrollar el programa en línea, y lo que pedían era hacer lecturas e entregar informe. Hagan lectura, entreguen tarea. Y se evitaban ellos dar la clase. Entonces, era muy recurrente, sigue siendo muy recurrente, esta idea del incremento de las tareas. Todavía el día de ayer una alumna me decía, tenemos muchísimas tareas, los maestros nos están dejando muchísimas tareas, y la queja es de que asignan la tarea y el docente apaga la cámara o evita dar clase. Entonces, creo que hace falta también ese tipo de sensibilizar a la planta docente, porque el riesgo es de que algunas autoridades universitarias crean que este programa es exitoso y que lo dejen de manera permanente, ¿no? O que por lo menos crean que esta es una alternativa, y se puedan ahorrar muchísimos pesos teniendo la universidad cerrada, porque eso es otra arista, ¿no? Que se está viendo. Se está ahorrando muchísimo dinero en las universidades, y ese costo nos lo están pasando a nosotros, por cierto, ¿no? Que tenemos que pagar los costos del internet y de la energía eléctrica. Pero creo que hace falta más ese tipo de sensibilizar a los docentes y a los administrativos, porque se supone que este es un plan emergente. No se debe de sustituir la parte presencial, la parte humana, que es lo que nosotros encontrábamos en este estudio, que los estudiantes están por ahora revalorando el cara a cara con el docente, y están revalorando el espacio más como en términos de integración social que como un espacio de enseñanza-aprendizaje. Entonces creo que eso es lo que hay que rescatar también. Decían por ahí algunos críticos que los estudiantes quieren regresar a clases, pero cuando estaban en clases se la pasaban con el celular, se la pasaban burlándose de los compañeros. Entonces regresamos a clases para que, creo que también eso es algo que va a sensibilizar a los estudiantes,
y que por lo menos hemos encontrado que está revalorando el papel del docente y de la escuela como parte de este proceso de socialización de los jóvenes. Creo que va a ser interesante cuando regresemos ver si regresamos a esa vieja normalidad o somos capaces de construir un nuevo tipo de relaciones entre docentes y estudiantes y entre todos construimos una nueva escuela, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta o el planteamiento, Rodrigo. Sí, sí, muchas gracias, Moisés. Bien, pues estoy viendo si yo no tengo, no me han llegado a mí más comentarios o preguntas. Laura, no sé si tú quieras comentar algo. No, tampoco tengo ninguna pregunta por ahí. Si en alguna charla recuerdo que comentaba esto, ¿no? Algo que ya mencionó Moisés, ¿no? Justamente este confinamiento lo que ha incrementado es el abuso a los menores, la violencia a las mujeres, ¿no? Violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, son unos de los grandes problemas que se han incrementado, ¿no? A partir de esta contingencia, de esta pandemia. Y bueno, no tengo más preguntas. Sí, creo que ahora, como para puntualizar esto que comentas, Laura, creo que sí hace falta, se abren nuevas áreas de oportunidad para la investigación social. Creo que desde el año pasado ya algunos grupos de trabajo en ciencias sociales empezaban a poner el ojo en este tipo de problemáticas. Creo que por este lado nos va a ir bien, ¿no? Es decir, va a haber una revaloración también de las ciencias sociales porque por mucho tiempo estuvo olvidada estas áreas consideradas como que no aportaban gran cosa a la problemática y últimamente están saliendo convocatorias en CONACYT, en otras áreas universitarias, de proyectos precisamente para atender la cuestión de la salud mental y para atender los problemas derivados de la pandemia. Entonces yo creo que sí hay que estar preparados, generar proyectos que nos permitan medir el estado de ánimo no solamente de los jóvenes, ¿no? También de los ancianos, de los niños, toda esta área que nos va a faltar tiempo para explorar, pero que sí se abre la oportunidad de crear grupos multidisciplinarios que nos permita generar no solamente estudios, sino también alternativas, ¿no? De qué hacemos ahora con los jóvenes y con los niños después de esta que ya le están llamando una generación perdida, ¿no? A una generación que se ha sacrificado y que le ha tocado esta pandemia y que muchos podrán salir bien librados, pero otros quizás no. Entonces, ahí tenemos un área de oportunidad desde las ciencias sociales, generar nuevos proyectos y nuevos estudios, ¿no? Claro, y también, bueno, por parte del área de la salud, ¿no? Hace un momento mencionabas la cuestión del estrés, ¿no? Como para los dentistas, las guardas dentales, ¿no? Para que no estén tronando los dientes, rechinando los dientes, ¿no? Pero también el estrés ha generado una serie de enfermedades importantes, ¿no? Como la presencia de hipertensión arterial, problemas de glucosa alta cuando no se habían dado este tipo de cosas y todo esto que es la conjunción de estar muchas horas frente a la pantalla de la computadora, sentados en una misma posición y con el estrés, ¿no? De terminar las cosas que a veces son las exigencias externas, pero las propias, ¿no? Que uno se pone como límite, como objetivo terminar una cuestión y está uno hasta las 11, 12 de la noche y al día siguiente, ¿no? Nuevamente, horario corrido. Entonces, también para el área de la salud hay muchísimas áreas de oportunidad, muchas cuestiones que se están enfrentando hoy en día, ¿no? Porque entre otras de las situaciones se borraron las fechas del calendario y los horarios, ¿no? Ahora sí, todo el mundo llama en cualquier momento y con toda tranquilidad te marcan a las 12 y, oye, ¿me puedes confirmar la recepción de no sé qué? Y dices, oye, son las 12 de la noche, ¿no? Como saben sí, que pero vi que estabas conectada, ¿no?
todo el día está uno conectado, ¿no? Y lo mismo da si es sábado o domingo, igualmente puede uno contestar. Entonces se borró todo lo que es el calendario, no se respetan ya los horarios, ¿no? Incluso de comida. Le mandan a uno, es que te mandé a las 3 para empezar a las 4. Bueno, es que yo estaba comiendo, ¿no? Entonces situaciones así que sí han causado estrés y han cambiado mucho la vida de la gente, ¿no? Perdón, por aquí tenemos una pregunta antes de que te demos las gracias nuevamente. Sandra Gamiño pregunta, buenas tardes, gracias por tratar este tema. ¿Se podría pensar que ha existido un impacto positivo para los estudiantes? Y se ha pensado también en el impacto sobre la salud mental de los profesores, pues han tenido que adaptar nuevas metodologías y hacer uso de herramientas diferentes a las que por años venían ocupando, ¿no? Venían funcionando. Sí, yo creo que lo que comentaba antes es muy diferenciado. En una universidad, en una escuela, como ustedes saben, pues hay diferentes generaciones de docentes y de jóvenes. Y en ese sentido, pues hay maestros de la vieja guardia que son reacios a utilizar este tipo de herramientas. Eh, no la están pasando muy bien, ¿no? Sobre todo hay maestros de ingeniería, de las ciencias duras, que están acostumbrados a hacer sus clases en el pizarrón y con otro tipo de, incluso ni PowerPoint utilizan, ¿no? Sino es el GIS, el plumón y el pizarrón. Y nos decían desde el año pasado que ellos no pensaban dar clases en línea, que lo que más que iban a hacer era grabar videos y mostrarse, pero que no tenían pensado cómo lo iban a hacer con esas estrategias. Entonces, efectivamente, hay profesores que no le están pasando nada bien en cuanto a este tipo de estrategias, porque además los estudiantes sienten que no están aprendiendo. El problema es ese, que en las evaluaciones que nos hacen a nosotros como docentes, los estudiantes pues son francos y como son anónimos los cuestionarios de evaluación, ellos sí expresan que sienten que no están aprendiendo porque el profesor también no está familiarizado con estas herramientas. Sin embargo, hay otras generaciones, hay jóvenes profesores que desde antes ya manejaban todo esto, ¿no? Ya tenían sus blogs, tenían páginas de Facebook, tenían todo un sistema de enseñanza a través de las redes sociales y de plataformas, que al contrario, ¿no? Están ellos sumamente más contentos porque ahora ya lo hacían antes sin que se les reconociera y ahora lo hacen y les facilita y les queda un poco más de tiempo. Entonces, no hay una sola tabla para medir esto, son diferentes generaciones que coincidimos en la universidad y efectivamente muchos también hay docentes que tienen problemas de salud, ya los teníamos antes y ahora, como lo comenta la doctora Laura, se han incrementado solamente a manera de ejemplo. En este año yo he tenido que ir al médico como en 3 o 4 ocasiones, la vista, el estómago, la espalda y el COVID, ¿no? Y muchos de los colegas, y eso sin ser diabético ni hipertenso, pero hay muchos docentes que ya tenían estos padecimientos y que con esta situación se les ha incrementado. Curiosamente, en la universidad no hay un programa para atender a docentes. Hay programas para los estudiantes, pero para nosotros no hay más que ir al INSS o al ISSSTE, ¿no? No hay un programa efectivamente, por lo menos aquí en la UNACAR, similar al de los estudiantes, ni de tutoría ni de departamento psicopedagógico. Creo que es un buen tema, qué bueno que lo comentan, porque sí ha habido muchos docentes que han perdido familiares. Hubo un momento en la pandemia, sobre todo a principios del año pasado, que la página de la universidad parecía un obituario, ¿no? Todos los días aparecía una despedida a un trabajador, a un familiar, al padre de un familiar, al padre de un estudiante, de un trabajador, sobre todo de trabajadores. Muchos esquelas, muchos mensajes de despedida en la página de la universidad, lo cual nos habla también de ese problema que no se está atendiendo. Curiosamente, hay programas para estudiantes, pero para los docentes no tenemos
por ahora nada, ¿no? Lo cual es también otra área de oportunidad, ¿no? Qué bueno que lo comentan, porque no hay nada todavía que nos permita a nosotros contar con ese apoyo, ¿no? Que también lo necesitamos en algún momento. Acá en la UNAM solamente en la coordinación de humanidades sí tomaron en consideración un poco esta situación, ¿no? A la hora del informe final, sí mandaron una circular, una carta diciendo que si alguien no había podido completar todos los objetivos que se había propuesto para el año pasado, ¿verdad? El 2020. Y si no los logró cumplir justamente porque de pronto con la pandemia tuvo que cuidar a sus familiares o tuvo fallecimientos en casa, pérdidas, enfermos de COVID, etcétera, pues que se podía hacer una carta adicional explicando eso para tomarlo como una cuestión, tomarlo en consideración, ¿no? Tomarlo no ser penalizado por no haber cumplido las metas como se habían propuesto, ¿no? Pues Entonces, es una buena noticia, fue una buena estrategia, porque a nosotros no nos dieron esa oportunidad hicimos la autoevaluación y el nuevo programa anual o plan anual, y yo esperaba que hubiera algo parecido, ¿no? Decir, bueno, debido a las condiciones, o bien esto, olvidemos esta parte, pero no. En nuestro caso no hubo esa consideración y creo que sí es importante plantearla y ponerla en la mesa, ¿no? Porque no sabemos todavía cuándo vayamos a regresar y van a seguir presentándose situaciones emergentes para las cuales no tenemos todavía respuestas, ¿no? claro, claro. Sí, bueno, pues te agradecemos muchísimo la presentación, Moisés, la participación con tu ponencia Salud Mental en tiempos de pandemia en estudiantes universitarios, aunque ahorita ya terminamos hablando de docentes y todo el personal académico, ¿no? Pero bueno, era parte de la cuestión de salud mental, ¿no? De alguna manera, nosotros transmitimos también sin querer, ¿no? De manera accidental, transmitimos nuestras emociones a los estudiantes a la hora de estar interactuando con ellos, aunque sea a través de la pantalla, ¿no? Como tú decías, me emociono y muevo las manos y empiezo a sobreactuar las clases. Pues sí, así transmitimos también nuestras emociones, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación. Te agradecemos en nombre del doctor Rodrigo Yáñez y una servidora la participación en nuestro seminario Violencia Social y Derechos Humanos. Esperamos que no sea la última de este año, sino, digo, que no sea la última, ¿no? Es la primera y que vengan más durante el año que estamos iniciando. Y que mejor esté claro que sí. luego. Bueno, pues muchísimas cuando me inviten, ya saben. Sí, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el Sepsis y a través de Facebook. Les agradecemos muchísimo. Pueden mandar sus preguntas, aunque no estemos ya en línea, se las podríamos hacer llegar al ponente para que las respondan posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Laura, Rodrigo. Pronto, que terminen esas secuelas del COVID, que creo que a veces es más difícil, ¿verdad? Para algunas personas. Sí, así parece. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias y hasta luego.